La siguiente ponente, que es Pía Rodríguez Frade. Su charla se titula Trabajos realizados con fragmentos de cartonajes y fragmentos de sudarios. Hola. Bueno, pues sigo con otro aspecto de... Bueno, muchas gracias a todos. Con otro aspecto de los trabajos de restauración que estamos haciendo en el proyecto Yehuti. He elegido los cartonajes y los sudarios porque me parecía unos objetos, unos materiales diferentes a los trabajos más habituales. Y entonces, bueno, primero voy a hablar de los cartonajes. De los cartonajes, casi todos con los que hemos trabajado aparecieron en este pozo, que es el pozo 165, que fue excavado en el 2016 por José Manuel Galán. En este pozo, que está fechado en la dinastía 18, final de la dinastía 18 o no, inicios de la 18, está muy reutilizado y los cartonajes se fechan en la dinastía 22. En el fondo del pozo y en las cámaras aparecieron un montón de fragmentos de cartonajes mezclados con fragmentos de lino y restos de momia. Y primero decir lo que es un cartonaje. Un cartonaje es como una carcasa que se hace alrededor de la momia para proteger a la momia, precisamente porque un ataúd se podía reutilizar con mucha facilidad. Se abre, se saca la momia y se puede reutilizar. En un cartonaje, para reutilizarlo realmente hay que romperlo, no se puede reutilizar. Los cartonajes se realizan en una época muy corta y muy concreta, que es en la dinastía 22. Posteriormente se hacen también cartonajes, pero con papiro. Los cartonajes se podían hacer, yo he visto dos maneras de realizarlos. Uno es haciendo como un negativo de barro. El barro se cubría con una capa de yeso tosco. Sobre el yeso, las vendas que se iban enrollando encoladas entre sí con goma arábiga, y cuando estaba seco pero no del todo, se abría por detrás, se sacaba el barro y se ponía alrededor de la momia. Posteriormente, por el reverso se cerraba y se policromaba. La otra opción que he visto yo perdón, es trabajando directamente sobre la momia. Era la momia la que se cubría del barro y luego el proceso era un poco parecido, ¿no? A aplicar el yeso tosco, las vendas, la policromía, y luego se abría por detrás, la momia estaba dentro para sacar la tabla que se había utilizado para mantener la momia en vertical. Después se cerraba por detrás y se policromaba. El cierre, que es muy característico y fácil de diferenciar, como vemos aquí, esto es la parte de la espalda de un cartonaje con estos orificios que se hacen cuando ya está abierto, y luego se pasa una cuerda por esta zona juntándolas entre sí para cerrar el cartonaje por la parte de la espalda. Esta es la parte de la espalda de uno de los cartonajes y se ve como que la línea de fractura hace una línea que es la línea de corte que utilizaron para cerrar el ataúd, que es esta la línea. Luego se ponía en la línea, se podía poner otra tira de lino que luego se policromaba y se unificaba con todo el resto del cartonaje. Un cartonaje tiene bastantes estratos. De dentro a fuera podemos ver en los restos de los fragmentos que tenemos que los restos de barro con paja, encima de este barro la capa de este yeso tosco y luego las diferentes capas de lino. Vemos en este fragmento la cantidad de capas de lino que puede tener un cartonaje. Encima de esta capa de lino se aplicaba otra capa de yeso, también un poco tosca, y luego justo antes de la policromía se aplicaba una preparación, que es también una capa de yeso pero mucho más fina, mucho más fina de grosor y más fina de textura, sobre la que se aplicaba la policromía. Esta decoración puede ser bien policromada o, como en algunos casos hemos encontrado, con relieve. Encima de esta decoración a veces se podía aplicar este barniz, generalmente amarillo. No sabemos si en su origen, en el momento de aplicarlo, era amarillo
ya o es un producto que ha amarillado con el tiempo. Lo que sí que se puede ver es que está aplicado básicamente sobre las figuras, o sea, no es todo el cartonaje lo que está barnizado. O sea, que podía tener un significado como de ritual, como pasa también con las capas de betún negro que hay sobre algunos ataúdes. En el caso de los ataúdes con los que hemos trabajado, es un ataúd que está muy policromado por la parte de delante, con este tipo de decoración, pero luego, curiosamente, está todo cubierto con una capa muy gruesa de esta resina negra. Parece ser que es un tipo de ritual que pudiera tener que ver con el color negro de la tierra, del renacer y la fertilidad. Estos betunes no son muy normales encontrarlos, no son habituales, y de hecho en la cara de este ataúd lo que hay debajo son restos de pan de oro, o sea que no tiene como mucha lógica realizar toda esta decoración para luego taparla. Por eso el significado de algún tipo de ritual pues hay que tenerlo en cuenta. El estado de conservación que tenían todos estos fragmentos, que se sacaron muchísimos, era generalmente tenían depósitos de tierra, la superficie estaba muy arañada y muy pulverulenta, la policromía. Las piezas estaban deformadas y fragmentadas. En algunos casos las telas también se habían despegado entre sí, de tal manera que la capa de policromía tendía a craquelarse y posteriormente a desprenderse. Todos estos fragmentos se subieron a las jaimas de arqueología, se extendieron sobre tablas para ir clasificando y ver de cuántos ataúdes, de cuántos cartonajes estábamos hablando. En ello trabajó Lucía Díaz Iglesias, José Manuel Galán y estuvo también Charlotte, que es de la Universidad de Basilea, que estuvo colaborando en estos trabajos. Se llegaron a identificar, los fragmentos se fueron localizando, las uniones entre sí, y los restauradores fuimos pegando los fragmentos. Los fragmentos tenían muy poca superficie de unión y no se llegaban a pegar muy bien, había que inyectar luego en grietas otra vez el adhesivo. Utilizamos como adhesivo el imedio, este imedio que hay ahora, que no es imedio y que no llega a endurecer nunca, y que tuvimos que hacer nosotros la resina con paraloid en acetona. Como esto tardaba mucho en endurecer y las piezas eran muy complicadas, hicimos estos artilugios con palillos para que pudieran estar casi de un día para otro hasta que se pudieran manipular. A pesar de que estaban pegadas, en algunos fragmentos más grandes lo que hicimos es poner unas gasas con también paraloid en acetona para que estuvieran más duras, porque si no, cada vez que las cogíamos se nos volvían a separar los fragmentos. Así, poco a poco, se fueron localizando las partes del frente de los cartonajes y la parte de las espaldas. El frente generalmente está muy decorado con unos motivos muy detallados y en una escala pequeña, y presentan el barniz, mientras que las partes de la espalda los motivos son más grandes, menos detallados y no suelen tener el barniz. O sea, parece que tanto el barniz como el betún se aplicaba cuando ya estaba acabado y solo se daba por las partes de delante. Así, poco a poco, se fueron organizando un frente de un cartonaje y dos espaldas. Como estaban estirados en una mesa, pensamos que sería interesante intentar recomponerlos en volumen. Y cogimos medidas y empezamos a hacer un soporte de poliestireno, unas planchas de poliestireno con las medidas que habíamos cogido del montaje que habían realizado. Las pegamos entre sí, las planchas de poliestireno, y con peso para que quedaran bien adheridas entre sí. Luego este soporte lo cubrimos con tisú neutro y empezamos a acoplar las piezas con el orden que teníamos. Siempre todo esto con la ayuda de Lucía Díaz Iglesias, que nos ayudaba a componer estos ataúdes. Tiramos una línea central, aprovechando que toda la decoración es muy simétrica, que nos iba ayudando
a ir acoplando los fragmentos. Teníamos el problema que como el soporte era sólido, las piezas de los lados tienden a hacer forma curva hacia adentro y nos chocaban y teníamos que ir levantando el papel, recortando hasta que lo podíamos acoplar en su sitio. Aquí estamos poniendo los fragmentos y esto es lo que nos pasaba, que nos chocaban aquí y era un trabajo complicado. Con lo cual, con otro de los ataúdes probamos este otro sistema, que era una plancha sobre la que colocar los fragmentos y unas costillas. Y entonces, para poner los fragmentos laterales, pues los íbamos montando sobre la marcha según necesitara las piezas, porque las piezas están muy deformadas y es una deformación que no la hemos podido quitar. Intentamos reblandecer un poco para intentar llevar piezas a su sitio, pero el yeso se reblandecía y no era posible, por lo menos en los tiempos que tenemos de trabajo, que son unas semanas y no podemos estar haciendo estos trabajos que requieren tanto tiempo. Fuimos montando los ataúdes, los cartonajes. Este es el reverso del que tiene el betún y se ve muy bien cómo estaría echado por encima y cómo caen los churretes por los laterales. Todos estos fragmentos lo que hicimos era sujetarlos con alfileres de taxidermista. Son los alfileres de acero inoxidable, los hay de diferentes longitudes y de diferentes grosores y el único sistema que tienen los fragmentos sobre el soporte es la sujeción con los alfileres. Ahora, mientras trabajábamos, estaban asomando más y después, al terminar los trabajos, los metimos bien hacia adentro para que no fueran tan visibles. En las zonas que estos cartonajes tenían más forma, pues había que recurrir a ir metiendo cuñas, cortando trocitos de goma espuma, de poliestireno, hasta que conseguíamos que los fragmentos quedaban sujetos. Así, poco a poco, conseguimos montar el frente de este cartonaje, que cuando ya estuvo terminado se pasó a todo el trabajo de documentación. Se documentó y el resultado, o sea, este es el ataúd, el frente con el que corresponde a las fotos que he estado poniendo, y este es su reverso. Y el ataúd negro, el frente, hay fragmentos, pero no los suficientes como para poder montar el frente completo. Luego le hicimos una caja, la foto, pero bueno, se le hizo una caja a su medida para poder almacenarlo y guardarlo. Luego, antes de meterlo en la caja, Carmen Ruiz hizo un trabajo de restauración virtual de este cartonaje. A partir de fotogrametría, separó todos los fragmentos para eliminar el blanco que se veía entre los fragmentos y las deformaciones. Ella hizo este trabajo, separó todos los fragmentos y los fue uniendo hasta componer el ataúd, el cartonaje sin deformaciones. Un trabajo bastante, creo, más laborioso que el de los restauradores, la verdad. Pues este es el trabajo que se ha realizado con los cartonajes, y luego el otro que quería hablar yo es de los sudarios, que también me parece, unos sudarios policromados romanos, que también me parece un tema un poco diferente de lo que hacemos habitualmente. Aparecieron en esta tumba, que es una tumba de finales de la dinastía XVIII, principios de la XIX, y también muy reutilizada. En época romana tenemos la referencia sobre todo de los sudarios. En la tumba aparecieron 2 bloques de momias, y uno de ellos eran 3 momias, y se veían entre los restos humanos restos de tela con un color llamativo, una decoración que parecía interesante, incluso una
una cara. Entonces estos fragmentos se fueron subiendo a la jaima de restauración para estirarlos y a ver qué podíamos hacer con ellos, porque estaban todos muy cubiertos de suciedad, muy arrugados, muy rasgados, con muchas faltas de policromía, faltas de tela, en algunos sitios con unas manchas muy oscuras que bien podrían ser de restos de los productos de momificación o simplemente de haber estado enterradas tanto tiempo. Sobre las zonas que tenían color verde, se ve como la tela muy oscurecida, posiblemente por oxidación de los componentes del color verde. Hicimos lo mismo que en el cartonaje, que era tirar una línea central para ayudarnos en formar el sudario completo y los fuimos estirando, humedeciéndolos con spray de agua y alcohol, más o menos al 50%, poniéndolos entre papel secante y con peso. Así, poco a poco, fuimos estirando todos los fragmentos, también los sujetábamos todos con los mismos alfileres. Fuimos pudiendo ver la decoración de estos sudarios, que es un tipo de decoración típicamente romana. La imagen de Osiris frontal, la representación del sol y la luna es muy diferente a los otros sudarios con los que hemos trabajado algunas veces, pero de la dinastía XII. Estos son, por ejemplo, los sudarios de la dinastía XII y este es el sudario romano. En los de la dinastía XII, Osiris está de perfil, mientras que la representación frontal, como digo, es muy característica de la época romana. Otra característica que tienen no solo los sudarios estos romanos, sino los otros con los que hemos trabajado, es que la tela no es de lino, es de cáñamo. Y parece ser o pudiera tener que ver la utilización del cáñamo en este tipo de objetos. La tela es una tela muy normal y muy habitual de las telas del Egipto faraónico, que está hecha el ligamento, es un ligamento tafetán, en el que los hilos de urdimbre, que son los hilos fijos que están en el telar, los de urdimbre están fijos y los de trama pasan una vez por encima y una vez por debajo de cada hilo de la urdimbre. Es el tipo de ligamento más normal del Egipto faraónico. Los hilos con que están hechos la trama y la urdimbre son hilos de torsión en S, que quiere decir que la línea de inclinación que se forma al torsionar las fibras coincide con el trazo inicial de la letra S. Es también el tipo de torsión de hilos más habitual de todo el Egipto faraónico. Hay también, para describir los tejidos, se utiliza los datos de la densidad, que es la cantidad de hilos de urdimbre y de trama que hay en un centímetro cuadrado. Estos son unas ventanitas hechas en papel milimetrado y es 1 centímetro. Cada rayita, por lo tanto, es 1 milímetro y cuando se hace la foto y luego lo pones en el ordenador, pues es mucho más fácil de contar el número de hilos que hay. Es una tela muy normal, ¿no? 15 hilos de urdimbre, 6 de trama, o en esto depende de las zonas, no todas las zonas tenían los mismos números, quizá al haber estado estirados se habían dado de sí en algunas zonas y puede parecer que tenían menos hilos. Al ver la tela por detrás veíamos que en algunas zonas en el anverso había una capa de preparación blanca sobre la que se había aplicado la policromía. Esta capa de preparación no era uniforme en toda la superficie del sudario, en algunas partes, como aquí, era bastante gruesa y se veía que la policromía estaba aplicada sobre esta preparación, que sería lógicamente mucho más fácil pintar sobre esta capa de preparación lisa que sobre la propia tela. En algunos sitios la capa de preparación era muy fina y vemos que la policromía estaba prácticamente aplicada directamente sobre los hilos. Aquí se ve la capa también de preparación blanca, se ha perdido en muchos sitios porque sería más rígida que la capa de tela y entonces con los movimientos tendería a separarse, quedando en algunas partes fragmentos muy pequeños de policromía. Los pigmentos que se han utilizado para realizar estos sudarios
en muchos casos son los habituales de las policromías que se utilizan en Egipto, como es el color rojo o los blancos, pero aparecen unos colores nuevos que no se habían utilizado con anterioridad, que son el naranja y el rosa. Son colores que aparecen en época romana y con unos componentes, el rosa no, el rosa sí, bueno, no son pigmentos minerales, sino pigmentos vegetales que se obtendrían a partir de la planta rubia. Y el naranja puede ser que con anterioridad el naranja se utilizaba mezclando el rojo con el amarillo o superponiendo capas, pero en esta aparece el naranja como tal, que puede ser el realgar o unos compuestos de cinabrio, pero el realgar puede ser también una degradación de un color amarillo que con la oxidación se transforma en naranja. Con lo cual, bueno, este color parece que era naranja desde sus inicios, pero también podría haber sido un color amarillo en degradado. Pues poco a poco fuimos montando los sudarios con bastantes fragmentos, llegamos a tener bastantes fragmentos, se veía la inscripción y de tal manera, como aprovechando la simetría de estas decoraciones, se pudo hacer un dibujo que lo hizo David García González, un arqueólogo del proyecto, que es el que los excavó y realizó estos dibujos de los dos sudarios. Los dos sudarios, este pertenecía a una mujer que podía tener entre 25 y 35 años y mide 1,54 por 74. El otro sudario, que es similar, parecido, es un poco más pequeño, también corresponde a un personaje femenino, pero que podría ser una niña. Es de medidas un poco más pequeño, 1,16 por 70. Y luego a los sudarios les hicimos también una caja de madera donde metimos, porque todo este trabajo lo habíamos hecho sobre una capa de madera con una capa de espuma de polietileno, encima un tisú para poder ir pinchando los alfileres. Con ese mismo soporte se metieron en unas cajas de madera que hicimos a medida y luego se protegieron por encima porque las cajas pues, no son herméticas y lo sujetamos con una capa de tul de nylon, también sujeto con alfileres, y luego una hoja de papel craft. Esta es la caja, el sudario. Luego los sudarios actualmente están guardados en una de las tumbas de manera provisional hasta que se sepa cuál va a ser el destino, porque en la tumba no se pueden dejar almacenadas cosas, y más cuando ahora las hemos abierto al público, las tumbas, y no hay sitio. Entonces están de forma provisional, de tal manera que a lo mejor en algún momento van al museo. Y hasta aquí he llegado. Bueno, muchas gracias, Pía. Ha sido súper interesante. Yo tenía una pregunta que no sé si lo conocéis. Si sabéis qué aglutinante tenían los pigmentos de las pinturas de los sudarios, si coinciden con los de los cartonajes o si conocéis qué tipo de aglutinante utilizaban a la hora de pintar. No, en principio, como tampoco se puede realizar análisis, pues es basarte en la literatura que hay. Puede ser que sea pues desde goma arábiga o huevo, pero no tenemos. ¿Vosotros? No tenemos. De momento no hemos encontrado pintados, ¿no? De sudarios. No, con pigmentación no tenemos. Pues no, hay cosas que no podemos todavía. Era por curiosidad, por si acaso, pues para conocerlo. Vale, gracias. Ahora te lo paso, María Antonia. En el caso de los cartonajes, ¿hicisteis algún tipo de preconsolidación sobre la capa pictórica antes de proceder a tocarlos o a poder...? Bueno, puntual. En general no, pero si había algo que veías una lasca o algo así, sí, pero en general, de manera general, no. Porque además ese pigmento amarillo con la acetona o con el pigmento amarillo, no, la capa de barniz es sensible a la acetona o al alcohol, entonces tampoco, cuanto menos lo tocáramos, mejor.
María Antonia. Me ha gustado mucho tu comunicación tan clara y didáctica. No, me resulta muy curioso y creo que es una vía interesante de investigación el tema del cáñamo. Yo es la primera vez que oigo que habéis encontrado fibras de cáñamo en tejido. Hombre, lo hemos encontrado en más objetos, porque cuando tocas ves muchas telas, Sí. acabas viendo algo diferente, pues cuando ves una camisa de algodón o una de lino, lo acabas casi viendo, ¿no? Entonces, como nos parecía que podía haber una fibra diferente, esto sí que lo pudimos utilizar en el propio yacimiento, con un laboratorio, viendo la sección, claro, un especialista, la sección de las fibras, y sí que se ha identificado el cáñamo en sudarios, pero no solo en sudarios humanos, sino en algunos casos hay unos, son más que shaptis, son como pequeños ataúdes con su momia de madera que está envuelta también y tiene capas de lino y capas de cáñamo, o sea, un poco repitiendo lo que se hace con las momias humanas. Y luego también en una toallita que venía en un conjunto de un arquero, o sea, son nunca como en prendas como de vestir o en vendas, en nada que estuviera en contacto con el cuerpo, más que nada en objetos de este tipo. Y habéis notado, por ejemplo, a simple vista, te lo digo porque yo veo eso, digo lino, y me quedo tan contenta, aunque luego sea diferente a base de ver tejidos, efectivamente. Pero habéis notado, por ejemplo, la textura en que se puede... Cuando tú ves más que la textura, por ejemplo, el lino se utiliza mucho rasgando, ¿no? Las vendas, sí, las rasgas de una pieza más grande. Lo que hemos visto en cáñamo nunca pasa eso, es como más tosco, entonces sería mucho más difícil de rasgar, y son piezas que aunque sean así de pequeñas, están hechas de una sola pieza, con su principio, su final y sus dos bordes. Entonces pensamos pues, que eso tiene que corresponder también a algún tipo de ritual, porque qué razón de ser tiene hacer una telita así, incluso con inscripción, cuando puedes rasgar de una tela de lino un trocito, ¿no? Entonces sí suele ser el ligamento más abierto, nunca es tan apretado, porque los hilos son, porque el cáñamo es más grueso, los hilos son más gruesos, no están tan apretados normalmente, y sobre todo como muy característico que son piezas completas en sí mismas. Como si fueran mantelitos. Sí, es que hay algunas de unos shaptis que son así, como de 7×12, y es la tela entera. ¿Y se repiten esas medidas cuando encontráis? No, porque estos sudarios pues son grandes, los sudarios de la dinastía 12 también son grandes, no tiene por qué. No tiene por qué. Pero como que no se rasga el cáñamo, se hace la pieza sola. ¿Y tú piensas que a lo mejor hay diferencia? Si tuvieran que decorar el lino o el cáñamo, ¿sería más fácil o se adheriría mejor sobre el cáñamo o sobre el lino? ¿Hay diferencia? Hombre, es que el lino hemos visto inscripciones, ¿no? Sí. Y nunca tienen una preparación. Sí, porque el lino pues está más apretado y es más fácil pintar ahí, pero en el cáñamo con una textura tan abierta es muy difícil de pintar ahí. De hecho, a ver, ¿qué es lo que quería decir yo? De hecho, hay unos sudarios de unos shaptis que tienen inscripción y no se veía apenas. No se veía la inscripción hasta que no pasó por, no sé si di stretch o qué, que se vio la decoración, pero porque se mete por la trama de la tela y no es fácil de ver. Y enhorabuena por la fantástica labor que hacéis. Me llama la atención si los colores, los pigmentos que utilizan, que habéis visto que utilizan en las telas, llamémoslo así, son las mismas o son los mismos que utilizan para decorar paredes. El verde que has dicho, no sé si se pueden utilizar los mismos. Claro, es que es distinto los pigmentos de los tintes. Claro. Claro, porque hay hilos en las telas que están teñidos, no pintados. Ya. Entonces eso es diferente porque suelen ser vegetales. Pero los pigmentos suelen ser minerales. Y yo, claro, tampoco tenemos muchos análisis de eso, pero yo creo que sí, que es general el uso de los pigmentos. Igual en este sudario, que tampoco, yo creo que en el yacimiento tenemos muchas piezas de esa época policromadas, romanas, como para comparar, ¿sabes?
¿Y el color azul no lo habéis encontrado en los sudarios, el azul típico egipcio? En estos, desde luego, no. No, ¿verdad? No, pero el verde tiene una composición muy parecida Ajá. al azul, Sí. solo que en los componentes en diferentes porcentajes, Ya. ¿no? Pero yo lo de los colores no sé si el verde tiene más que ver con todo lo de Osiris que el azul, y por eso se haya utilizado más el verde que el azul. El verde, a lo Yo mejor ahí el ya... azul era con otras piedras, sacado de otras piedras, de otros minerales más No te caros. oigo bien, perdona. Que digo que el azul lo mismo estaba extraído de otros minerales más caros, más costosos, que no existieran en Egipto. Hombre, el azul en el Egipto faraónico se utiliza sobre todo el azul egipcio, que es un azul prefabricado, no es un mineral. Se utiliza mezclando pues sílice, natrón, con cobre, o sea, se hace casi como un vidrio que luego se pulveriza. Y esos granitos es lo que se utiliza como pigmento. Entonces, muchas veces el azul, si lo miras con microscopio, ves que son granos más gruesos que tienden a disgregarse porque no se muelen tan bien como si fuera un pigmento rojo, que es una piedra que la mueles. Qué interesante, gracias.